Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 409. Sacha apretó los dientes e insistió con voz solemne. Estas no son partituras antiguas, sino la verdad. Mi postura sigue siendo la misma. Matthew ha saldado la deuda que nos debía y es el dueño de esta mansión. No tiene nada que ver con nosotros. Enfurecidos, James y Ellen estaban a punto de arremeter cuando Demi se burló. Bueno. Entonces. Papá. Mamá. No tiene sentido decir nada más. No pueden ustedes dos ver lo que tiene en mente. Sacha. Dijiste repetidamente que esta mansión pertenece a Matthew y no tiene nada que ver con nosotros. Mientras tanto, ya te has mudado a esta mansión grande y brillantemente iluminada, dejando atrás a papá y mamá en esa casa vieja y ruinosa. Es obvio que estás tratando de deshacerte de ellos. En ese entonces, solo pensábamos en tener un yerno vivo para que alguien pudiera cuidar de papá y mamá cuando fueran mayores. Ahora que Matthew tiene una empresa, una mansión y un coche de lujo, ha pensado en abandonarlos. Ahora me he dado cuenta de que cualquiera es capaz de lograr cualquier cosa una vez que es tortuoso. Papá. Mamá. Por favor no te enojes. Olvida que Sacha es tu hija. Tú todavía me tienes. No se preocupen. Los cuidaré a los dos sin importar lo difícil que pueda ser la vida en el futuro. Liam. ¿Estás conmigo en esto? Liam asintió de inmediato. Tienes razón. Demi. El aspecto más importante de la vida es tener la conciencia tranquila. A tus padres les costó mucho criarte y sufrieron mucho a lo largo de los años. Ahora que están envejeciendo, es nuestra obligación cuidarlos bien. Papá. Mamá. Aunque no soy un yerno residente, ustedes dos siempre me han tratado como a su propio hijo. Siempre he pensado en ustedes como mis propios padres y prometo cuidar de ustedes dos. Incluso si eso significa que tengo que trabajar más duro. James y Ellen estaban tan conmovidos por su discurso que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Míralos. Mira lo sensibles que son Demi y Liam. Mi querida Sacha. ¿Todavía recuerdas cómo tu papá y yo solíamos trabajar duro para apoyar tu educación? Demi incluso decidió abandonar la escuela solo para que pudieras tener la oportunidad de continuar tus estudios. Ay. Mira en lo que te has convertido. Es nuestra culpa por no educarlo adecuadamente. Se lamentó Ellen, secándose las lágrimas de los ojos. Lo que dijo estaba volviendo loco a Sacha. Demi abandonó la escuela simplemente porque no estaba interesada en estudiar. Sin mencionar que en ese entonces todavía eran parte de la familia Cunningham. La familia era propietaria de Cunningham Pharmaceuticals y era natural que apoyaran su educación. Claramente, James y Ellen no necesitaron trabajar duro para proporcionarle los fondos necesarios. Además, no pudo evitar sentirse impresionada por lo buen actor que era Liam. Prometió cuidar de James y Ellen como sus propios padres. Sin embargo, se hizo cargo de sus verdaderos padres que todavía trabajaban en el campo. Simplemente estaba untando con mantequilla a James y Ellen porque estaba mirando a la empresa que poseían. Sacha refunfuñó para sí misma. Pero no se atrevió a expresarlas en voz alta porque eso solo agregaría más leña al fuego. James asintió lentamente con la cabeza y dijo: lo más importante es que uno no debe ser ingrato. No importa lo rico que se vuelva. Nunca esperé que mi propia hija fuera tan ingrata. Sacha. ¿Has olvidado lo que pasó cuando eras pequeña? Una motocicleta conducía en tu dirección y fue tu mamá quien te protegió envolviéndote con sus brazos y bloqueándote de la motocicleta con su espalda. Hasta el día de hoy. Tiene una cicatriz en la espalda y cada vez que llueve, siempre se siente dolorida por todas partes.
No estás decepcionando a tu madre al tratarla de esta manera. Los ojos de Sacha se pusieron rojos porque no pudo evitar recordar el incidente. Honestamente, sus padres la trataron bien. Ella solo los odiaba por su codicia y lo injusto que habían estado tratando a Matthew. Sin embargo, era difícil para ella tratarlos con demasiada dureza cada vez que pensaba en las cosas de su pasado. Al comprender su dilema, Matthew dejó escapar un suspiro. Después de un momento de silencio, cedió y ofreció una voz suave. Papá. Mamá. Ustedes dos también pueden mudarse aquí. Capítulo 410. Las comisuras de los labios de Sacha se crisparon levemente cuando escuchó lo que dijo Matthew. Sin embargo, ella no lo detuvo. Sabía que él solo lo hacía por ella y no quería que se sintiera mal. Sin embargo, estaba segura de que su familia continuaría tratando injustamente a él si continuaban juntos en el futuro. Ella se sintió profundamente conmovida por su gesto y lo miró con cariño. En ese entonces, se casaron apresuradamente y ella no sentía nada por él. Pero ahora, ella se había enamorado de él por completo. Conseguir un marido como él fue realmente lo más afortunado que le había pasado. Ellen estaba encantada de escuchar eso. Matthew. ¿De verdad lo dices en serio? Oh. Eres tan sensato como pensé que eras. En ese caso, tu papá y yo nos mudaremos aquí. Liam. Llévanos de regreso a empacar nuestras pertenencias. Además, pida a algunos de sus hombres que nos ayuden a mover las cosas. James. Un poco más sereno. Agitó las manos y dijo. No es necesario. Solo tenemos que traer algo de ropa ya que este lugar es nuevo y está completamente amueblado. Podemos dejar el resto en casa. Ellen asintió vigorosamente y estuvo de acuerdo. Tienes razón. Con todos estos muebles, no hay necesidad de mover las cosas viejas. Regresemos a casa rápidamente y empaquetemos nuestra ropa. Después de que 4 de ellos se fueron emocionados, Matthew y Sacha se quedaron mirándose. Ellen, que se quejaba entre lágrimas, había sonreído tan pronto como Matthew les permitió mudarse a la mansión. Al ver esto, Sacha suspiró impotente. Matthew. Lo siento. Matthew la saludó con la mano y dijo. Sacha. Te lo he dicho antes. No es necesario disculparse porque somos un matrimonio. Pero Matthew la interrumpió diciéndole. Está bien. Solo nos quedaremos aquí por el momento porque está cerca de la empresa. Vamos a buscar otra casa que te guste cuando tengamos tiempo después de esto. De acuerdo. Sacha se rió entre dientes. Parece que alguien realmente ha hecho una gran fortuna. ¿Por qué necesitamos otra casa? Esto es lo suficientemente hermoso. Matthew se rió entre dientes. Aunque esta mansión es hermosa, no es lo suficientemente buena para ti. Te conseguiré uno aún mejor. Sacha lo agarró de las manos y dijo en voz baja. Matthew. Estaría dispuesto a quedarme en cualquier lugar mientras pueda estar contigo. No deberías derrochar en cosas que no son necesarias. De acuerdo. Riendo, Matthew le aseguró. No te preocupes. No estoy derrochando. Esta vez. Hemos invertido 300 millones en Stanley y él prometió darnos el 10% de las acciones de Carlson Group. A juzgar por la velocidad a la que la compañía ha estado expandiendo su negocio, estoy seguro de que pronto valdrá más de 10.000 millones. Para cuando suceda, nuestras acciones valdrán varios miles de millones. Usar parte de ese dinero para comprar una casa nueva no será un gran problema. Al escuchar, Sacha se sorprendió. ¿Ese Stanley realmente ofreció eso? No puedo creer que sea tan generoso al ofrecernos el 10% de las acciones de su empresa. Matthew dijo con una sonrisa. No olvides que fui yo quien le presentó la inversión. A decir verdad, Matthew no le reveló todo a Sacha.
La principal razón por la que Stanley le ofreció las acciones fue porque quería que Matthew trabajara únicamente para Carlson Group. Con sus maravillosas habilidades médicas, Carlson Group no tendría que preocuparse por sus recursos médicos en el futuro mientras lo tuvieran a bordo. Mientras la conferencia médica de los 7 estados del sur se llevara a cabo todos los años, Matthew podría conseguirle a Carlson Group los recursos médicos que necesitaban, y eso era lo que Stanley realmente quería. Mientras Matthew trabajara junto con Carlson Group, la empresa no solo nunca iría a la quiebra, sino que incluso prosperaría y mejoraría. Después de todo, Stanley era un hombre de negocios muy astuto. Al entregar el 10% de las acciones de su empresa, podría obtener una gran empresa que valiera más de 10.000 millones o incluso 100.000 millones a cambio. Cualquiera lo vería como una gran ganga. De repente, sonó el timbre. Sacha estaba atónita. ¿Han regresado tan pronto? Se acercó para abrir la puerta, solo para encontrar a Tiger parado afuera con una amplia sonrisa en su rostro. Presidente Cunningham y señor Larson, felicitaciones por la nueva casa. Tengo un pequeño regalo aquí para ustedes dos. Capítulo 411. Sacha se sorprendió al escuchar eso. Tigre, realmente no deberías habernos dado nada. Somos amigos y ni siquiera le obtuvimos nada por su esfuerzo que generó tanto dinero para Cunningham Pharmaceuticals. Tiger la saludó rápidamente con desdén. Presidente Cunningham, por favor, no lo piense de esa manera. Solía ser un gángster en las calles. Si no fuera por el señor Larson que me invitó a trabajar para él, todavía estaría jugando y bebiendo con mis amigos en algún lugar en este momento y nunca podría volver a encarrilar mi vida. Estoy realmente agradecido con el señor Larson porque solo pude obtener un rendimiento tan bueno de la inversión gracias a él. Así que, por favor, acepte esta pequeña muestra de mi agradecimiento o, de lo contrario, dejaré de fumar mañana. Al escuchar su respuesta, Matthew y Sacha no pudieron evitar mirarse y sonreír. Tiger era de hecho un hombre interesante. Bueno, dado que Tiger es tan sincero, deberíamos aceptar su regalo entonces, dijo Matthew, señalando el regalo. Solo entonces Sacha asintió con la cabeza a Tiger. Eufórico, Tiger dio un paso atrás y exclamó: Señor Larson y el presidente Cunningham, el regalo está en el patio. Por favor, ven y echa un vistazo. Matthew y Sacha estaban desconcertados, preguntándose qué clase de regalo les había preparado Tiger que no se les pudiera entregar directamente. Cuando llegaron al patio, vieron dos autos lujosos estacionados allí. Uno de ellos era un Maserati 4 porte blanco y el otro era un Mercedes-Benz clase G negro. Sacha se quedó estupefacta. Podrían ser posiblemente el regalo de Tiger. Tiger luego les entregó dos archivos. Señor Larson, presidente Cunningham, elegí los regalos según mis preferencias porque no estaba seguro de lo que les gustaría a ustedes dos. Bueno, soy una persona vanidosa que ama las cosas que puedo usar para presumir. El Maserati 4 porte se adapta perfectamente al presidente Cunningham y estoy seguro de que el señor Larson lucirá elegante en el Mercedes-Benz G-Class. Por eso, me decidí por estos dos modelos. Siéntase libre de decirme si hay algo que ustedes dos quieran cambiar porque puedo hacerlo de inmediato. Sacha abrió mucho sus hermosos ojos y preguntó: ¿Son esos dos autos tu regalo para nosotros? Tiger asintió. Sí. Sé que pueden verse en mal estado. Así que también hice un par de relojes para ustedes dos. Sin embargo, los relojes deben fabricarse a medida en la sede, por lo que llevará más tiempo. Si mis cálculos son correctos, solo estará listo en 2 meses. Sacha exclamó. ¿Qué tipo de reloj lleva tanto tiempo fabricar? Tiger se rascó la cabeza y respondió con incertidumbre.
Creo que se llamaba Pat Phillip. Sacha estaba atónita. ¿No te refieres a Patek Philippe? Tiger asintió de inmediato y dijo. Sí. Ese es. Disculpe mi conocimiento superficial en relojes. La única marca que conozco es Rolex. Sin embargo, sé que el señor Larson y el presidente Cunningham son mucho más refinados y que conseguir Rolex para ustedes dos sería una humillación. Por lo tanto, pedí específicamente el consejo de Stanley y fue él quien me presentó la marca. Solo entonces supe que los relojes hechos a medida en realidad podrían requerir tanto esfuerzo y tiempo para fabricarlos. Sacha se quedó completamente estupefacta al escuchar eso porque sabía que los relojes de esa marca eran extremadamente caros. Más aún cuando estaban hechos a medida. Tigre. ¿Cuánto gastaste en los dos relojes? La voz de Sacha sonaba débil por la conmoción. No mucho. Honestamente. Alrededor de 3 a 4 millones. Sacha se estremeció cuando escuchó eso. Los dos relojes cuestan de 3 a 4 millones. Matthew y yo vamos a usar relojes que valen 2 millones cada uno en nuestras muñecas. Tigre. Los relojes son demasiado caros. No podemos llevarlos. Sacha pronunció ansiosamente. Sin embargo, Tiger insistió de inmediato. Presidente Cunningham. Me va a hacer sentir avergonzado. Mi regalo no es nada comparado con la mansión del señor Jefferd y los otros accionistas. Si bien la mansión vale más de 50 millones. Mis regalos para ustedes dos solo suman un poco más de 10 millones. Honestamente. Incluso me dio vergüenza venir a darte los regalos. Ahora que los está rechazando. Estaré demasiado avergonzado de trabajar para ustedes en el futuro. Capítulo 412. Sacha. Con aspecto preocupado. Dijo. Tigre. No funciona de esa manera. El señor Jefferd y el resto de los accionistas compartieron el costo de la mansión. Pero usted compró todos estos por su cuenta. Tus dones son demasiado valiosos. Tiger se rió a carcajadas y respondió. Presidente Cunningham. No puede ver las cosas de esa manera. El señor Jefferd y el resto de los accionistas solo invirtieron 200 millones en total. Mientras que yo mismo invertí 100 millones. Lo que obtuve fue casi el total de todo lo que ganaron. Sacha estaba perplejo y no tuvo más remedio que lanzar una mirada resignada a Matthew. Matthew se rió entre dientes y dijo. Bueno. Tigre. No es necesario que te sientas avergonzado y realmente no deberías gastar tu dinero comprándonos regalos. Ya que eres uno de nosotros. No tienes que hacer una ceremonia con nosotros porque eres diferente al resto. Entendido. Tigre. Encantado. Asintió vigorosamente y respondió. Sí. Lo tengo. Sacha estaba confundida porque pensó que Matthew convencería a Tiger para que se quedara con los relojes. Para su sorpresa, él en realidad pasó a aceptar los regalos. Además de eso, incluso le pidió a Tiger que no se sintiera avergonzado. No eran ellos los que se suponía que debían sentirse avergonzados. Lo que no notó fue que Tiger estaba tan emocionado que casi estaba temblando. Matthew mencionó que él era uno de ellos. Y eso era lo que más le importaba. Después de dejar los dos archivos a su cuidado, Tiger se fue. Mientras tanto, James y Ellen regresaron poco después de que Matthew y Sacha regresaran a la mansión. Vaya. El patio es tan grande que estoy seguro de que puede acomodar de 3 a 5 coches al mismo tiempo. Comentó James. Con una amplia sonrisa en su rostro. Ellen parecía aún más encantada y dijo. Por supuesto. Alguien que trabaja en la administración de la propiedad me dijo que esta mansión es la más cara de The Grand Garden. El patio tiene unos cientos de pies cuadrados y contiene un garaje lo suficientemente grande como para albergar varios autos a la vez. Realmente deberías echar un vistazo a las piscinas. Son muy hermosos. Demi intervino felizmente. Mamá.
¿Por qué no invito a algunos de mis amigos a admirar las piscinas? Siempre se han jactado de tener amigos ricos que tienen piscinas construidas en sus casas. Esta vez les mostraré lo que realmente significa ser un magnate. Ellen asintió con la cabeza. Debes hacer eso. Mucha gente solía menospreciarnos en ese entonces. Esta vez haremos que se den cuenta de su error. James. He decidido invitar a todos mis viejos amigos a hacer un recorrido por la casa después de que nos establezcamos. James asintió con la cabeza. Por supuesto. Ya que nos mudamos a un nuevo lugar, deberíamos celebrar una fiesta de inauguración para todos nuestros amigos y compañeros de clase. Incluso llamaré a mis viejos amigos y podremos comer juntos. Los tres estaban ansiosos por mostrar la mansión a sus amigos. Curioso. Liam preguntó. ¿Por qué hay 2 autos estacionados en el patio? El resto se dio la vuelta para mirar en dirección al patio. Demi, que se enamoró instantáneamente del Maserati, exclamó. Ese auto es hermoso. Tengo una mejor amiga a la que le encanta presumir de su amiga que es una jefa que conduce un Maserati. Vaya. Ese coche es genial. Si tan solo pudiera probarlo. Mientras tanto, al igual que la mayoría de los hombres a los que les gustan los SUV, Liam miraba con entusiasmo el Mercedes-Benz Clase G. Ellen no sabía mucho sobre coches y preguntó confusa. ¿Son esos coches muy caros? Liam asintió y respondió. Sí. Lo son. Ambos son más caros que el Panamera que solía tener. Los ojos de Ellen se iluminaron de emoción de inmediato. En serio. No es de extrañar que se vean tan hermosos. ¿Quién es el dueño de esos autos? ¿Por qué están estacionados en nuestro patio? Son nuevos. No tienen placas de automóvil. Algo se le ocurrió a Demi y rápidamente preguntó. Mamá. Podrían ser los regalos para Matthew de uno de los jefes. Dado que el señor Jefferd y los accionistas le obsequiaron esta mansión, parece lógico que los otros jefes también le envíen regalos. Capítulo 413. Los ojos de Ellen brillaron de emoción. Eso parece probable. De lo contrario, ¿por qué hay autos nuevos sin matrícula estacionados en nuestro patio? Vamos a buscar las llaves del coche. James. No me importa lo que quieras. Pero ese Maserati es mío. James asintió. Está bien. Puedo tener el Mercedes-Benz. Me queda bien con su suavidad. Demi frunció los labios y se quejó. Papá. Mamá. ¿Qué hay de mí? Yo también necesito un automóvil para manejar el negocio de la farmacia en su nombre. James y Ellen intercambiaron una mirada antes de que Ellen dijera. James. ¿Por qué no dejas que Demi se quede con tu BMW? Ella tiene razón. Lo sabes. Necesitará un automóvil porque estará ocupada manejando nuestra farmacia en el futuro. James asintió y estuvo de acuerdo. Bien. Muy bien entonces. Puedes quedarte con el BMW. Demi parecía descontenta con su decisión porque preferiría tener el Maserati. Sin embargo, a juzgar por lo mucho que Ellen amaba ese coche, sabía que no se lo permitiría. Mientras tanto, Liam estaba verde de envidia al escuchar su discusión. También quería tener un coche. El problema era que no había forma de que pudiera conseguir nada, ya que los coches ni siquiera eran suficientes para los tres. Después de un momento de silencio, subrepticiamente tiró de las mangas de Demi y le lanzó una mirada. Entendiendo su mirada, Demi agarró el brazo de Ellen y dijo: Mamá, por favor no te vayas. Tengo algo que discutir con ustedes dos. Ellen le preguntó con el ceño fruncido. No podemos hacerlo dentro de la casa. Demi murmuró. Mamá. He estado pensando en todo el asunto y creo que no es probable que Stanley Carlson nos dé dinero en efectivo ahora.
¿Por qué no nos quedamos con la empresa? Ellen y James se miraron con desgana. Sin embargo, ambos sabían que la situación actual estaba fuera de su control. Ellen refunfuñó con resentimiento. ¡Ay! Todo es culpa de Matthew. Quería que pidiera algo de efectivo. Pero al final, solo logró conseguir una empresa. Son cacahuetes en comparación. James la saludó con desdén y dijo: olvídalo. Solo tomemos la empresa. Ellen asimiló la decisión con resignación. Demi. Por otro lado, preguntó con ansiedad: papá. Mamá. ¿Quién crees que debería administrar la empresa? No podemos dejar que lo maneje ese inútil de Matthew. ¿Verdad? Tanto James como Ellen fruncieron el ceño al mismo tiempo. Todavía tenían que considerar el tema. Entonces, James sugirió: ¿por qué no lo manejo yo mismo? Estoy seguro de que puedo manejarlo bien. Ellen asintió con la cabeza. Pero Demi respondió: papá, ¿por qué estás asumiendo una responsabilidad tan grande a tu edad? Es habitual que el presidente de una empresa la administre él mismo. Sacha lo hace porque es joven y tiene que evitar que los Cunningham saboteen su empresa. Sin embargo, no veo la necesidad de que usted mismo gestione una empresa tan pequeña. El proceso de poner en marcha una nueva empresa es muy agotador y ni siquiera tendrás tiempo para conocer a tus amigos. ¿De verdad quieres eso? James miró a Demi y le preguntó: Demi, ¿por qué no nos dices qué tienes en mente? Demi confesó: papá, los ayudaré a los dos a administrar la farmacia en el futuro y Liam no tendrá mucho que hacer. ¿Por qué no dejas que Liam administre la nueva empresa? Ya que tiene experiencia en la administración de una empresa. De esa manera, puede ser el jefe de la empresa sin preocuparse por nada porque Liam puede ayudarlo a hacer el trabajo preliminar. Él nos dará cada centavo de las ganancias y usará el dinero para proporcionarles una buena vida tanto a usted como a mamá. James sonó un poco indeciso cuando respondió: ¿estás seguro? La empresa fue establecida por Stanley Carlson para Matthew. Debería estar bien si yo administro la empresa. Pero si Liam es el que va a administrarla, me temo que Sacha hará un gran escándalo de nuevo. Demi respondió de inmediato: papá, ¿por qué te preocupas por si ella hace un escándalo o no? ¿No ves que los dos han estado tratando de romper sus lazos con nosotros? Se mudaron aquí sin avisarnos. Si Matthew administra la empresa, ellos se quedarán con todo el dinero y, para cuando se vuelvan más ricos y tengan egos más grandes, ¿crees que aún puedes mantenerlos bajo tu control? Capítulo 414. Al escuchar, Ellen asintió con la cabeza. Demi tiene razón. James, deberíamos ser más cautelosos con Matthew. Es demasiado astuto. James asintió también. El comentario de Demi lo había puesto en guardia. ¿Estás bien? Bueno. Hagámoslo de esta manera entonces. La empresa será administrada por Liam. Demi estaba eufórica al escuchar eso y Liam parecía emocionado por la perspectiva. Después de que los cuatro entraron a la mansión y desempacaron sus pertenencias, James y Ellen fueron directamente a Sacha para pedir las llaves del auto de los dos autos estacionados afuera. Sacha se enojó cuando escuchó su solicitud. Papá. Mamá. Esos autos son un regalo de Tiger para nosotros dos. ¿Por qué los necesitas? No tenéis vuestro propio coche. Ellen le espetó. ¿Qué quieres decir con eso? Tenemos siquiera un coche cuando los dos tenemos que compartir un BMW deteriorado. Siempre que tu papá está fuera, tengo que viajar en taxi y siempre que yo salgo, tu papá se quedará varado en casa. ¿Puedes siquiera llamar a eso una vida? Sacha se quedó sin habla durante varios momentos. Papá. Mamá. La vida transcurría perfectamente bien incluso cuando no teníamos automóvil. En ese entonces,
Ustedes no tenían mucho que hacer y rara vez viajaban a lugares que necesitaban un automóvil. ¿Por qué de repente necesitan un coche tan desesperadamente ahora? Ellen respondió furiosamente. Por supuesto que necesitábamos un coche en ese momento. Solo decidimos no decírselo porque nos preocupaba que pudiera haberlo distraído de su trabajo. ¿De verdad crees que pasamos todos los días de nuestra vida relajándonos en casa como cierto hombre inútil que ha dependido de nosotros para ganarse la vida hasta ahora? ¿Crees que fue fácil levantarte? Teníamos muchas cosas que hacer. James también gritó enojado. ¿Cuál es el punto de decirle esas cosas? Si ella fuera más considerada, no habríamos terminado tan miserables. Cuando no podíamos pagar un automóvil. No mencionamos el tema porque no queríamos que se sintiera estresado por ello. Ahora que tienes 2 autos. ¿Qué hay de malo en dejar que tu mamá y yo los tengamos? Nadie los está usando de todos modos. Sacha lo corrigió. ¿Qué quieres decir con que nadie está usando los autos? Conduzco el Maserati al trabajo mientras que Matthew usará el Mercedes-Benz para viajar al hospital. Ellen objetó. ¿Por qué Matthew necesita un automóvil mientras puede seguir usando esa motocicleta? No le preocupará convertirse en el hazmerreír cuando conduzca un lujoso automóvil al trabajo. Podrías aguantar la vergüenza. Pero nosotros no. Sacha estaba desconcertado. ¿Por qué se convertirá en el hazmerreír conduciendo al trabajo? Ellen la fulminó con la mirada y la desafió. ¿Por qué piensas? Es solo un yerno residente. Pero conduce un automóvil lujoso que vale varios millones para trabajar. ¿Qué afectará eso a nuestra reputación si se conoce la noticia? Asumirán que está enamorado de Matthew y que preferiría gastar generosamente en un yerno residente como él y conseguirle un coche de lujo mientras el resto de su familia todavía viaja en taxi. Sacha. Tienes que preocuparte por nuestra reputación incluso si no te preocupas por la tuya. Sacha realmente no tenía idea de qué decir. Mamá. Realmente no puedo entenderte. El coche de Matthew es un regalo de Tiger. ¿Cómo se relaciona con su identidad como yerno residente? Se ganó ese auto con su propio trabajo duro. Ellen se burló. Su propio trabajo duro. ¿Quién sabrá sobre eso? La gente no tiene ni idea de lo que ha hecho. Todo lo que saben es el hecho de que él es el yerno de nuestra familia y asumirán que usted le compró ese auto. La gente hablará. Sacha. Sacha estaba a punto de discutir cuando Matthew intervino. Sacha. Dado que el hospital está cerca. Está bien para mí llegar en moto. Ellen aplaudió con alegría y comentó con una sonrisa. Mira lo sensato que es Matthew. Sacha. Realmente deberías aprender de él. Mientras tanto. Sacha miró a Matthew con resignación porque sabía que él solo eligió comprometerse para que ella no se quedara atrapada en un lugar tan difícil. En realidad. Esa fue solo una de las razones detrás de su decisión. La otra razón fue que prefirió permanecer discreto por el momento para poder tomarse su tiempo para mejorar sus habilidades médicas. Capítulo 415. Demi inmediatamente tomó los 2 archivos sobre la mesa. Papá. Mamá. Aquí están las llaves del auto. Papá. Dame las llaves del BMW también. James asintió y sacó las llaves para Demi. Quien estaba encantada. Aunque el BMW no podía compararse con los 2 nuevos coches de lujo. Todavía tendría la admiración de la gente al conducirlo. Estupefacto. Sacha preguntó ansiosamente. Papá. Mamá. Acaban de dividir los 3 coches entre ustedes 3. ¿Qué hay de mí? ¿Qué coche conduzco al trabajo? James y Ellen se sorprendieron al escuchar eso. Fue solo entonces cuando recordaron que Sacha se quedaría sin automóvil después de que se dividieran los 3 automóviles entre ellos. Sintiéndose culpable. Demi dijo. Sacha. ¿Por qué necesitas un coche si tu empresa está cerca? Sacha se enfureció. ¿Por qué necesitas un coche si ni siquiera trabajas?
Sé cómo puedes ser tan grosero. Demi le espetó. James agitó las manos con desdén y anunció. Sacha tiene razón. Como presidenta de Cunningham Pharmaceuticals, realmente necesita un automóvil. De lo contrario, no es apropiado para ella viajar en taxi para reunirse con los clientes. Demi. Dale ese BMW. Demi parecía reacia a entregar las llaves del auto. En ese momento, Matthew dijo. Mamá. Deberías dejar que Sacha se quede con el Maserati. Ellen se volvió loca y gritó. Matthew. ¿De qué estás hablando? Es usted quien manda en nuestra familia. Estás tratando de darme órdenes. Matthew aclaró en un tono sereno. Mamá. El auto no te queda bien porque el modelo está diseñado para la generación más joven. Además, dado que no puede conducir y generalmente se sienta en la parte de atrás, ese BMW será más adecuado para usted. En cuanto al Maserati, será el ajuste perfecto para Sacha, quien es tanto el presidente como el presidente de Cunningham Pharmaceuticals. No hace falta decir que Ellen no se molestaba en comparar la comodidad de los coches porque lo que más le importaba era si el coche dejaría que otros la envidiaran. ¿Cómo sabes que no puedo conducir? No puedo empezar a aprender ahora. Matthew. ¿Desde cuándo puedes decidir qué pasa en nuestra familia? La voz de Ellen era aguda. Sacha le murmuró a Matthew. Olvídalo. Matthew. Estoy bien con el BMW. Sin embargo, Matthew no se rindió. En cambio, insistió con calma. Mamá. Estoy haciendo esto por tu propio bien porque los dos autos son un regalo de Tiger. Está bien para mí no tener ese Mercedes-Benz porque realmente no necesito conducir hasta el hospital que está cerca. Sin embargo, Sacha realmente necesita ese Maserati porque Tiger está trabajando ahora en Cunningham Pharmaceuticals. ¿Qué pensaría Tiger si Sacha condujera ese BMW al trabajo en lugar del auto que le dio como regalo? Todos ustedes conocen a Tiger lo suficientemente bien como para saber que nadie puede detenerlo cuando está nervioso. Si él hiciera un gran escándalo, no solo recuperaría los dos autos. Las cosas podrían ponerse aún más feas cuando decidiera lidiar con el problema de la manera más difícil. Ellen pareció un poco nerviosa después de escuchar a Matthew. Todavía recordaban cómo Tiger había obligado a la gente del club a terminar toda la cerveza almacenada en el lugar. Fue a través de ese incidente que fueron testigos de lo poderoso que era Tiger. Tiger no era alguien a quien se atrevieran a ofender. En esta coyuntura, James dijo con decisión. Creo que Matthew tiene razón. Ellen. Deberías llevar el BMW porque es más adecuado para ti. Como presidente de Cunningham Pharmaceuticals, el Maserati es perfecto para Sacha. Ellen. Reacia. Murmuró en voz baja. ¿Podría la gente ser tan irracional hoy en día? Como ya nos dio los coches. No está bien que nos los devuelva. De hecho, no debería haber dado los autos como un regalo en primer lugar si realmente no lo hubiera dicho en serio. Ahora que ya nos dio los coches, no tiene voz en cómo los tratamos. Sacha se enfureció por la declaración de Ellen y respondió. Mamá. Si crees que Tiger no debería habernos dado los autos, ¿por qué no le devuelvo los autos ahora? James entró en pánico ante sus palabras. Ellen podía renunciar a su coche, pero él no podía soportar separarse del Mercedes-Benz Clase G. Capítulo 416. James dio un paso adelante para mediar en la disputa. Eso es suficiente. ¿De qué sirve luchar? En cualquier caso, el coche sigue perteneciendo a nuestra familia. No importa quién lo conduzca. A pesar de ser reacia a aceptar el resultado, Ellen no se atrevió a montar una escena. Si Tiger recuperara los autos, ninguno de ellos obtendría nada. El problema se resolvió. Pero Demi parecía exasperada porque terminó sin nada, sosteniendo las llaves del BMW en la mano.
Ellen espetó indignada. Sacha. Puedes conseguir lo que quieras. Pero hay una cosa que tienes que escucharnos. Sacha frunció el ceño. Mamá. ¿Qué más quieres? Cuida tu tono cuando me hablas. Porque parece que voy a causar problemas. Ellen reprendió. Sacha se lamentó en su corazón. Literalmente vienes a buscar problemas a diario. ¿No lo sabes? James agitó las manos con desdén y dijo. Ya es suficiente. Vamos al grano. Matthew. Como ahora eres director de departamento en el hospital, debes concentrarte en tu trabajo y no distraerte con otras cosas. En ese caso, ¿por qué no dejas que Liam se encargue de la empresa que Stanley Carlson estableció para ti? Liam es el candidato perfecto porque solía dirigir un negocio y tiene experiencia en esto. Tanto Sacha como Matthew se quedaron estupefactos porque nunca habían esperado tal petición de ellos. Para ser honesto, sabían lo codiciosos que eran Liam y Demi. Pero nunca pensaron que serían tan desvergonzados. Papá. ¿De qué estás hablando? La compañía es una recompensa de Stanley para Matthew porque ganó la conferencia médica. ¿Por qué debería dejar que Liam gestionara esa empresa? Sacha dijo frenéticamente. James se enfureció. No me expuse lo suficientemente claro. Matthew. Fue con nuestro gran esfuerzo que lograste ser nombrado director de departamento en el hospital. No deberías trabajar duro para pagarnos. Si tiene que administrar la empresa, dejando de lado la posibilidad de que no pueda administrar bien la empresa, es posible que termine sin tener suficiente tiempo para su trabajo en el hospital. Además, dado que la nueva empresa tiene como objetivo obtener la mayor cantidad de beneficios posible de su negocio, estoy seguro de que Liam es la persona adecuada para llevar a la empresa a ese objetivo. Teniendo en cuenta que tiene más experiencia en hacer negocios que tú, deberíamos dejarle la empresa a usted solo para que pueda llevarla a la quiebra. Sacha. Todos ustedes son adultos y deben saber que administrar una empresa no es nada fácil. Sacha disputó de inmediato. ¿Cómo sabes que Matthew no tiene lo que se necesita para dirigir una empresa? Le iba a pedir que renunciara al hospital para que tuviera tiempo de administrar la empresa. ¿Hay algo malo con eso? Demi se burló. Sacha. Puedes ir al grano diciéndonos que quieres tener el control total de las finanzas de nuestra familia. Finalmente me doy cuenta de que es cierto que la gente empezará a cambiar una vez que se haga rica. Primero, te mudaste a esta mansión sin avisarnos para que puedas tenerla tú mismo. Luego, te negaste a dejar que papá y mamá tuvieran los dos autos. Y mucho menos tu hermana. Ahora, ni siquiera está dispuesta a dejar que mi esposo administre esta nueva empresa. Todo se debe a que te preocupa que podamos embolsarnos todo el dinero y eres reacio a dejar que papá y mamá controlen las finanzas de nuestra familia. Sacha. Papá y mamá aún no son demasiado mayores para que comiences a tomar sus derechos. ¿Incluso los respetas? James y Ellen también parecían enfurecidos. Sacha se sintió impotente porque no podía entender por qué de repente la etiquetaban como una dictadora que deseaba controlar las finanzas de su familia. Ella solo estaba tratando de razonar con ellos. James golpeó la mesa y gruñó furiosamente. Sacha Cunningham. Déjame ser muy claro contigo que no tomarás las decisiones en nuestra familia mientras yo esté vivo. La empresa tiene que ser dirigida por Liam. Matthew. Haz los arreglos necesarios si estás de acuerdo con la decisión o puedes dejar a nuestra familia. Les digo a todos ustedes que nadie tiene nada que decir en esta familia mientras yo esté cerca. Capítulo 417. Con eso, James se fue furioso al segundo piso de la mansión. Demi miró a Matthew y se burló. ¿Escuchaste eso? No es tu turno de tomar las decisiones en nuestra familia todavía. Eso sí. La empresa tiene que ser administrada por mi esposo. Así que será mejor que renuncies a cualquier intención de tomar lo que es nuestro. Con eso, se pavoneó con altivez.
El cuerpo de Sacha tembló de ira. Mamá. ¿Cómo puede papá ser tan irracional? Esto no servirá. Tengo que ir a hablar con él ahora. Ellen la miró furiosamente y la reprendió. ¿Qué le vas a decir? ¿Quieres llevarlo a una tumba prematura? No hay nada de malo en lo que dijo. Dado que él es el jefe de nuestra familia. Lo mejor es que él tome todas las decisiones. ¿Qué te pasa? Sacha. ¿Por qué siempre vas en contra de tu padre? Estará satisfecho de verlo caer enfermo a causa de sus acciones. Sacha replicó. Mamá. ¿Cómo fui contra él? Solo digo la verdad. Ellen se enfureció. La verdad es que estás en connivencia con Matthew para deshacerte de nosotros dos. Sacha. Déjame decirte que no será tu turno de tener voz en nuestros asuntos familiares mientras tu papá y yo estemos aquí. Con eso. Ellen también se fue furiosa arriba. Enojada. Los ojos de Sacha se llenaron de ira y exclamó con los dientes apretados. No me importa. No puedo permitir que suceda algo así. Matthew le tiró de la manga y habló en voz baja. No te enojes. Déjelo tener la compañía si eso es lo que quiere. Tampoco tengo la intención de dirigir la empresa. Matthew. ¿Por qué no puedes pensar en ti mismo por una vez? Todo el mundo piensa que eres un inútil e incompetente. No quieres mantener la empresa y demostrarles que puedes ser excelente en la gestión de un negocio. Sacha respondió frenéticamente. Matthew se rió entre dientes. Sacha. Lo que los demás piensen de mí no importa mientras sepas que no soy un hombre inútil. Además, amo mi trabajo en el hospital y mi pasión radica en mejorar mis habilidades médicas. Para ser honesto, realmente no tengo tiempo para dirigir la empresa. Así que no tiene sentido discutir con papá y mamá sobre esto. Sacha continuó furiosamente. Matthew. ¿No ves que todo esto es idea de Liam y de mí? Es obvio que están tratando de robarte tus cosas. Deberías adoptar una táctica dura para evitar que pidan más la próxima vez. Matthew negó con la cabeza y señaló. Sacha. Soy consciente de que esta es su idea. Pero nos servirá de algo jugar duro con ellos. Con un prejuicio tan fuerte que papá y mamá tienen ahora contra mí. Se enojarán aún más con nosotros si insistimos en no dejar que Liam dirija la empresa. Si se enfermaran por eso, no seríamos culpables por el resto de nuestras vidas. Deja que Liam tenga la compañía si eso es lo que quiere. Puede que al final tampoco resulte tan bueno. Solo entonces Sacha asintió con la cabeza. Supuso que Matthew sabía lo que estaba haciendo. En realidad, lo que más la irritó fueron los trucos clandestinos desplegados por Liam y Demi con el objetivo de robarle a Matthew sus cosas. Por lo tanto, podría aceptar el resultado si Matthew tuviera algunas ideas sobre cómo enseñarles una lección. De repente, Demi asomó la cabeza desde el piso de arriba y gritó. Sacha. Voy a trasladar tus cosas a la habitación de al lado. ¿Por qué mueves mis cosas? Sacha estaba desconcertado. Liam y yo vamos a tener esta habitación, respondió Demi. Sacha casi se asustó cuando escuchó eso porque Demi se refería al dormitorio principal en el segundo piso. Los dos dormitorios principales en el primer y segundo piso eran las habitaciones más grandes y exquisitamente renovadas de toda la mansión. El del primer piso fue tomado por James y Ellen porque Ellen imaginó cómo estaba conectado a la piscina cubierta. En cuanto a la del segundo piso, Sacha la eligió porque la habitación venía con un gran balcón que cubría un área de más de 30 pies cuadrados. Que era lo que ella siempre había querido. Sin embargo, Demi estaba tratando de tomar su habitación ahora. Capítulo 418. De ninguna manera. Sacha rechazó a Demi directamente. Demi replicó. ¿Por qué no podemos tener la habitación? Sabes que amo la luz del sol y esta habitación es perfecta para mí. Recibe más luz solar y está más iluminado. Sacha. La habitación de al lado también es bastante bonita. Te ayudaré a mover tus cosas allí. La expresión de Sacha era fría y gruñó.
Ya dije que no puedes tenerlo. No te excedas. Demi Cunningham. ¿Por qué deberíamos dejarte tener nuestra habitación? Ahora que lo pienso. ¿Quién les permitió quedarse aquí? No tienes tu propio lugar. Demi pareció ofendida. Sacha. ¿Qué quieres decir con eso? Estás tratando de deshacerte de mí. No olvides que fue Matthew quien nos pidió que nos mudáramos de regreso con papá y mamá para que pudiéramos cuidarlos después de que él se mudara. Así que ahora se nos permite volver a la casa anterior para cuidar de papá y mamá. Pero no podemos mudarnos a este nuevo lugar. ¿Cómo puedes hacernos esto? En un ataque de rabia, Sacha espetó. Demi Cunningham. No olvides que casi le cuesta a Matthew su victoria en la conferencia médica. Realmente no puedo creer que todavía tengas las agallas para quedarte aquí. Mi sangre hierve cada vez que mencionas eso. Si no ofendiera al joven maestro Hughes, casi me mataría. Honestamente. Ustedes me deben una por eso. ¿Por qué no puedo tener el dormitorio principal? Liam. Solo mueve sus cosas porque no quiero perder más tiempo hablando con ella. Sacha explotó ante el descarado intento de Demi de arrebatarle la habitación. Mientras tanto, Matthew estaba cabreado por lo bravucones que eran. No podía importarle menos qué habitación tenía. Pero no permitiría que Sacha sufriera ningún agravio. Al ver que Liam estaba a punto de subir las escaleras, Matthew fue a bloquear su camino. ¡Alto ahí! Liam se quedó atónito por un momento antes de señalar a Matthew y gritar. ¿Con quién diablos crees que estás hablando? Hijo de puta roba. Antes de que pudiera siquiera terminar su frase, Matthew lo agarró por el cuello y lo empujó contra la mesa. Simultáneamente agarró un cuchillo de fruta y lo apretó contra su cuello amenazadoramente. Si te atreves a insultar a mi madre alguna vez más, te mataré de inmediato. Gruñó. Liam estaba petrificado. En cuanto a Demi, se quedó atónita durante unos segundos antes de gritar. Larson. ¿Qué estás tratando de hacer? Si levantas un dedo hacia mi esposo, lo haré. Matthew apretó el cuchillo de fruta más cerca del cuello de Liam con frustración. Habiendo sentido un punzante dolor, Liam estaba tan horrorizado que gritó frenéticamente. Cállate. Demi. Matthew. Lo siento, no volveré a decir eso. Demi miró la mirada asesina de Matthew y se abstuvo de decir nada más. En ese momento, James salió de la habitación y se enfureció al ver la escena. Matthew. ¿Qué estás haciendo? Demi instó. Papá. Por favor dile que se vaya. Va a matar a Liam. James se puso lívido de rabia cuando escuchó eso. ¿Qué? Matthew. Estás tratando de vengarte. Matthew lo miró con frialdad y enfureció. Papá. Soy alguien que hace las cosas basándose en hechos y razones. Ustedes pueden hablar conmigo tan groseramente como quieran. Pero no humillen a mi madre ni a mi familia. No seré fácil con quien se atreva a humillar a mi difunta madre. Con eso, golpeó con fuerza el cuchillo de fruta sobre la mesa. James estaba asustado por el estallido de ira de Matthew, sabiendo que era la primera vez que lo perdía frente a ellos. James no se atrevió a acusarlo más. No tuvo más remedio que mirar a Liam. Liam. Por favor ten cuidado con tus palabras la próxima vez. Matthew es uno de nosotros. También tienes tus propios padres. ¿Cómo puedes usar ese lenguaje? Demi dijo con ansiedad. Papá. Pero atacó a Liam, mantén tu boca cerrada. Si ustedes dos no miran su idioma en el futuro, los golpearé yo mismo. James lo regañó. Demi pareció abatida de inmediato. Ellen eligió ese momento para salir de su habitación. Dios. ¿Qué está pasando? Demi puso una mirada miserable y comenzó a quejarse de inmediato. Mamá. Solo quiero tener esa habitación arriba. Todos ustedes saben que mi cuerpo está débil y necesito más luz solar en mi habitación.
Matthew no solo no está dispuesto a dejarme tenerlo, sino que incluso atacó a Liam por eso. Es ridículo. Ellen dijo con el ceño fruncido. ¿Cuál es el punto de pelear solo por una habitación? Sacha. ¿Por qué no tienes la habitación de abajo? Sacha explotó de inmediato. ¿Por qué debería renunciar a esa habitación de arriba? Sabes que el cuerpo de tu hermana es débil, respondió Ellen. Matthew golpeó la mesa y gritó. Vuelve a su propia casa si su cuerpo está débil. En cualquier caso, esta mansión no tiene nada que ver con ella. Ellen se enfureció por lo que dijo. Matthew. ¿Qué tonterías estás diciendo? Esta mansión nos pertenece. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a tomar cualquier decisión? Matthew la interrumpió. Esta mansión es un regalo para mí del Señor. Jefferd y los demás accionistas. Si insistes en dejar que Demi se quede con la habitación, los llamaré ahora y dejaré que recuperen la mansión. Ellen farfulló. Tú, James rápidamente intervino. Oye. Somos una familia. ¿Cuál es el punto de pelear por una habitación? Demi. Quédate en la habitación de abajo. Papá. ¿Por qué debería comprometerme? Respondió Demi. James reprendió airadamente. Si no te gusta, puedes regresar a esa vieja casa. Demi abrió la boca pero decidió quedarse callada al final. Al final, todo estaba resuelto. Mientras que Matthew y Sacha tenían el dormitorio principal en el segundo piso, Demi y Liam tomaron el segundo dormitorio abajo. Aunque de mala gana. Por supuesto. El segundo dormitorio seguía siendo mucho mejor que el lugar donde solían quedarse. La habitación tenía casi 40 pies cuadrados y era incluso más espaciosa que la sala de estar de su antigua casa. Capítulo 419. Después de decirles a Demi y Liam una parte de su mente, James regresó a su habitación. Entonces Ellen lo miró con disgusto. James. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tiene de malo que Demi pida ese dormitorio principal en el piso de arriba? ¿Era realmente necesario que la regañaras así? James la miró y frunció el ceño. Las mujeres son realmente un montón de criaturas miopes. ¿No escuchaste lo que acaba de decir Matthew? Amenazó con devolver esta mansión a Jefferd y a los demás accionistas. ¿De verdad quieres que llegue tan lejos? Ellen espetó furiosamente. ¿Qué le da derecho a devolverles este lugar? ¿Cómo somos dueños de esta mansión? Él no tiene derecho a ocuparse de ella. No veo por qué le tienes tanto miedo. James le lanzó una mirada siniestra. Hay algo mal contigo. ¿No ves por qué tenemos que manejar esto con cuidado? En este momento, Jefferd y el resto le dieron este lugar a Matthew. No a nosotros. Si permitimos que las cosas se intensifiquen, Matthew está a solo una llamada de decirle a Jefferd que recupere este lugar. No puedes verlo. Es solo una habitación y no importa quién la tenga porque tanto Demi como Sacha son nuestras hijas. Queremos perder toda la mansión solo por un asunto tan trivial. ¿Por qué no puedes entender algo tan simple como esto? Ellen estaba nerviosa y murmuró. Lo que dices tiene algún sentido. James agregó. Si Matthew realmente quiere vengarse de nosotros, no obtendremos nada. Incluidos los 2 autos estacionados afuera y la compañía de Stanley Carlson. En serio. Deberías pensar las cosas más a menudo. Ellen asintió con la cabeza. ¿Estás bien? Suspiró. Demi insiste en tener cosas bonitas porque la mimamos. Bien. La convenceré de que se quede en la habitación de abajo por el momento. Para cuando consigamos la empresa y ganemos suficiente dinero. Usaré el dinero para conseguirles otra mansión en esta área. James asintió y respondió. Eso es más. A esta hora, nuestra prioridad es mantener contento a Matthew antes de que tengamos compañía. No tendría sentido perder la empresa solo por una habitación. Mientras tanto, Sacha estaba acurrucada en los brazos de Matthew felizmente en el dormitorio principal de arriba.
Matthew. Deberías haber comenzado a tratarlos de esa manera antes y sin comprometerte constantemente en ese entonces. Las personas como ellos nunca estarán satisfechas con lo que poseen. Cuanto más los toulers, más te pedirán. Tienes que asegurarte de que sepan que no eres fácil de convencer. Debo decir que los manejaste muy bien antes. Sacha se rió entre dientes. Matthew se rió levemente. Sacha. Sé cómo manejar las cosas. Hay cosas que puedo tolerar. Pero también hay cosas que no puedo. Puedo ser más indulgente con James y Ellen porque son tus padres. Pero no veo la necesidad de tratar a Demi y Liam de la misma manera. Además, nadie puede intimidar a la persona que más amo. Ahí es donde trazo la línea. Sacha se sonrojó porque sabía que Matthew se refería a ella. Hablando de eso, ¿qué planeas hacer con la empresa? ¿De verdad vas a dejar que Liam lo maneje? Ella preguntó. Matthew se rió ligeramente y respondió. Eso es solo un arreglo temporal. No te preocupes. Estoy seguro de que no tendremos que esperar mucho antes de que Liam pida dejar la empresa. Sacha lo miró y su corazón dio un vuelco al ver lo seguro que se veía. En ese momento, estaba aún más convencida de que Matthew era un tipo inmensamente talentoso. Apoyando la cabeza en su pecho, murmuró. Matthew. Tienes mi absoluta confianza. No importa lo que vayas a hacer. Solo tengo una solicitud. No se someta a ninguna dificultad solo porque quiere que sea feliz. Capítulo 420. No mucho después de que Matthew terminara de desempacar sus pertenencias, Ellen lo instó a visitar a Stanley para ultimar los detalles de la empresa. Demi la acompañó y habló con una amplia sonrisa en su rostro. Por cierto, Matthew. Liam siempre ha estado en la industria de la construcción. Si lo desea, puede decirle a Stanley Carlson que le permita iniciar un negocio de bienes raíces con la nueva empresa para que se adapte mejor a la experiencia de mi esposo. Además, un negocio en la industria inmobiliaria también es muy lucrativo. Con el talento de Liam y sus vastas conexiones, creo que la empresa podrá generar ingresos de al menos varios cientos de miles de millones anuales a partir de ahora. Eufórica al escuchar eso, Ellen asintió repetidamente y estuvo de acuerdo. Eso es correcto, Matthew. Dado que tenemos el poder de decidir qué negocio va a ser administrado por la empresa de Stanley, asegúrate de decirle que queremos que sea una empresa de bienes raíces. ¿Está claro? Matthew asintió con la cabeza con calma. Después de dejar la mansión, se dirigió directamente a Carlson Group. Entró en la oficina de Stanley, solo para encontrar a Connor Jackson sentado en una esquina. En lugar de verse abatido como solía hacerlo, Connor parecía estar de buen humor. Antes de la conferencia médica de los 7 estados del sur, la familia Jackson se encontraba en una situación desesperada. En ese momento, la familia Hughes amenazaba con comprar el negocio familiar de Jackson. El resto de las 10 familias más grandes de East Cliff también golpeó a los Jackson cuando estaban deprimidos al absorber sus otros activos. Una lucha interna dentro de la familia comenzó a gestarse porque no tenían los medios para lidiar con la crisis. Algunos de los miembros de su familia incluso unieron fuerzas para obligar a Connor a renunciar a su puesto de amo de la familia. Al final, no tuvo más remedio que rendirse. Sin embargo, había invertido en secreto en Matthew mucho antes de que ocurriera la crisis. Debido al gran éxito de Matthew en la conferencia médica, en realidad terminó con un buen rendimiento de la inversión. En este momento, los activos de la familia Jackson se habían multiplicado y su poder e influencia se habían incrementado considerablemente. Gracias a su sabia inversión, no solo logró recuperar su poder, sino que incluso logró elevar el estatus de su familia en las 10 grandes familias en East Cliff. Lo más importante es que a los Hughes se les prohibió ingresar a East Cliff según las instrucciones de Billy Newman después del fiasco. En otras palabras,
La familia Hughes no tenía medios para vengarse de la familia Jackson en este momento. Por lo tanto, Connor aprovechó esta oportunidad para eliminar a los miembros de la familia que usurparon su posición en la familia. No fue una sorpresa que las personas que una vez intentaron sacar provecho de su desgracia en ese entonces vinieran a ofrecer sus disculpas y compensación. La familia Jackson no solo recuperó lo que había perdido. El beneficio que obtuvieron fue incluso mayor de lo que solían tener. En este momento, Connor fue tratado con mucha reverencia por el resto de los miembros de su familia. Al ver a Matthew, se puso de pie y trepó. «Señor Larson, ¿estás aquí?», saludó a Matthew con entusiasmo. Con una risita, Matthew asintió con la cabeza. «Viejo maestro Jackson, ¿por qué decidiste hacer este viaje cuando puedes simplemente llamarme por teléfono?». «Señor Larson, no podré mostrarte mi sinceridad si solo te llamara. ¿Cómo puedo hacer algo así después de que le hiciste un favor tan grande a mi familia y nos salvaste?». Con una leve sonrisa, Matthew respondió: «No es gran cosa. También tuvo que asumir el riesgo cuando decidió invertir en mí. Solo puedes disfrutar de todo ahora simplemente porque tomaste la decisión correcta en ese momento». Connor suspiró. «Lo principal es que no me guardaste rencor por lo que había hecho en ese entonces. Yo era un cabrón tan desesperado en ese momento». Riendo, Matthew tomó asiento en el escritorio. Connor lo siguió y dijo: «El presidente Carlson está firmando un acuerdo y volverá pronto. Señor Larson, realmente no tengo idea de cómo mostrar mi agradecimiento por todo lo que ha hecho. Entonces, estoy pensando en ofrecerle el 10% de las acciones de Jackson Group como muestra de agradecimiento. ¿Qué opinas?». Jackson Group fue la base de la familia Jackson. Antes de la conferencia médica, la empresa ya valía al menos varios miles de millones. Se estima que su valor ha llegado a más de 10.000 millones ahora. El 10% de sus acciones valdría alrededor de 1.000 millones. Matthew se sorprendió por la generosa oferta de Connor. «Viejo maestro Jackson, simplemente no puedo aceptarlo. Es demasiado valioso». Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.